Con respecto a la médula espinal, lo que tenemos que saber es que está dentro del conducto espinal o conducto vertebral de la columna vertebral, que son los huesos que la recubren. Está dividida o separada del conducto vertebral, que es un agujero en el centro de los huesos o cuerpos vertebrales. Está dividida por diferentes tipos de capas, van a ser 3: dura madre, aracnoides y pía madre, de externo a interno, y lo que hacen es proteger esta médula espinal. Médula espinal que va a tener una longitud desde el agujero magno o el orificio que vamos a tener en la región occipital, hasta lo que vendría a ser L1 y L2, el disco de L1 y L2, hasta ahí llega la médula espinal y se va a dividir en filetes nerviosos que van a ser internos, o filum terminal, interno y externo, que juntos con los nervios raquídeos, que se dirigen en una disposición oblicua y hacia abajo, van a llegar a la primera y segunda vértebra coxígea, llamado filetes nerviosos o cola de caballo. ¿Okay? Hasta ahí tenemos entonces la disposición de lo que vendría a ser la médula espinal. Médula espinal, que tenemos que saber que de acá parten los nervios raquídeos, que pueden ser sensitivos o motores mixtos, ¿ok? De acá salen los 31 pares de nervios hacia ambos lados del cuerpo, ya sea derecho o izquierdo, para permitir una movilidad, un movimiento muscular determinado para cumplir con su función. ¿Ok? Y además una función de sensibilidad. Vamos a tener una sustancia gris en forma de H central y una sustancia periférica blanca, que van a ser obviamente formados por axones o haces nerviosos, por eso se las llama blanca, por fibras mielínicas, que van a ser generalmente ascendentes, y vamos a subir con vías nerviosas, que van a ser las laterales, lo que vendría a ser, en realidad son todas sensitivas, las ramas anteriores, los cordones anteriores, y estos pueden ser laterales, como la espinotalámica, laterales, que van a dar una sensibilidad muy importante con respecto a la temperatura y al dolor, pero también vamos a tener cordones anteriores que van a ser dirigidos para la sensibilidad táctil y una sensibilidad fina, epicrítica. Okay, esto es muy importante también, bueno, ya lo podrán ver en las clases teóricas, obviamente con mucho más detalle. Vamos a tratar de ir un poquito más rápido para que ustedes se den cuenta la cantidad de temas que tiene este sistema nervioso. Y con respecto a la parte de la sustancia gris de esta médula, lo que tienen que saber ustedes es que vamos a tener dos vías, una vía extrapiramidal y una vía piramidal. Vía piramidal que baja del lóbulo frontal hacia, por un lado, parte interna, la cápsula interna, parte anterior de la rodilla del corte cabelloso, y se dirige hacia abajo en la región del bulbo, se decursan o se cruzan las fibras de un lado a otro del lóbulo frontal, tanto izquierdo como el derecho, y esto se dirige hacia la región de la médula espinal, sustancia gris, para producir un movimiento muscular de manera descendente hacia cada uno de los miembros, ya sea miembros superiores o miembros inferiores. Vía piramidal para el movimiento motor, entonces, y vía extrapiramidal, que se queda un poquito más arriba en unos sectores que se llaman núcleo de la base, para permitir movimientos voluntarios y automáticos. Bien, ya vamos a volver un poquito a la vía piramidal, ya le voy a contar un poquito más de detalles sobre esto. Vamos a hablar un poquito de sistema nervioso central. Lo que tienen que anotar, en médula espinal pedimos corte de médula espinal, esto es muy importante, un corte de médula espinal y corte de cuerpo vertebral también es lo que se pregunta. Si nos vamos un poquito más hacia arriba, en el encéfalo, que es la estructura del sistema nervioso central que está dentro del cráneo, vamos a encontrar, por un lado, una transición de la médula
hacia el tronco encefálico, es cuando la médula espinal se hace un poco más, más gruesa, más gorda, y entra en el agujero magno, el agujero occipital. ¿Okay? Cuando entra se llama médula oblongada o bulbo raquídeo, dividido en hacia arriba, puente o protuberancia, y pedúnculos o cerebrales o mesencéfalos. ¿Okay? Eso es parte de lo que vendría a ser el tronco encefálico. Tronco encefálico, que lo que tenemos que saber es que de acá nacen los pares craneales o nervios craneales que se dirigen hacia la derecha o izquierda para cumplir una función automática, involuntaria en muchos casos, voluntaria en otros tantos, para dar funciones determinadas en el cuerpo. Por ejemplo, los pares craneales 3 y 4 nacen de los pedúnculos cerebrales, 5, 6, 7 y 8 nacen del puente de Barolio o protuberancia, 9, 10, 11 y 12 nace del bulbo raquídeo o médula oblongada. Esto es lo que tenemos que saber nosotros. Hacia atrás del tronco encefálico vamos a tener pedúnculos cerebelosos superiores y posteriores, superiores y inferiores. Van a ser 4, 2 superiores y 2 inferiores, que me van a unir el tronco encefálico al cerebelo hacia atrás. ¿Okay? Esa es la disposición anatómica que ustedes tienen que saber. Del cerebelo, lo que tenemos que saber es que se encuentra por debajo del lóbulo occipital, separado del lóbulo occipital por una fisura transversa cerebral y por la tienda del cerebelo tentorio, que me divide en elementos supratentoriales e infratentoriales. Pero además de esto, se encuentra dividido hacia adelante por el tronco encefálico con los pedúnculos cerebrales. Inclusive son enlaces nerviosos que van a conectar el tronco encefálico con el cerebelo. ¿Okay? Cerebelo, entonces, es como un cerebro primitivo, es un cerebro poco involucionado que cumple unas funciones que van a ser determinantes de acuerdo a su área, que puede ser para el equilibrio, control de movimientos voluntarios, esto es recontra pregunta de examen, control de movimientos musculares y control de movimientos finos. Coordinación de los movimientos está dada por parte del cerebro y por parte del cerebelo. ¿Okay? Hay vías necesarias que van a producir un comportamiento del cerebelo en cuanto al equilibrio, conjuntamente con el par craneal número 8, vestíbulo coclear, y el cerebro, mediante una función coordinada, pero además de esto, control de los movimientos voluntarios. ¿Okay? Yo voy a tener un movimiento voluntario, por ejemplo, en tomar un vaso con agua, por ejemplo, en caminar, correr, saltar y demás, y hasta inclusive para hablar. Y esta coordinación entonces va a ser dada por el cerebelo, ¿ok? Movimientos finos, movimientos, por ejemplo, en prender un fósforo, movimiento, por ejemplo, de escribir, movimiento de coordinar el habla, por ejemplo. Esto es necesario realizarse por acción normal del cerebelo, ¿ok? Esto es pregunta de examen. Sustancia gris, una capa de sustancia gris hacia la periferia, a la diferencia con la médula espinal, una capa de sustancia blanca hacia el interior, llamada árbol vitae o árbol de la vida, es gruesa, central, y tiene una disposición de haces nerviosos con sus axones que van a ser largos, que provienen de determinadas áreas del cuerpo, subiendo por la médula espinal en la sustancia blanca y dirigida hacia diferentes sectores del cerebelo, con un montón de lóbulos, surcos y circunvoluciones que va a tener para ser el encargado de cumplir esas tres funciones que van a ser innegociables en pregunta de examen. Si nos vamos un poco más hacia arriba, vamos a tener el diencéfalo. Por un lado diencéfalo y por otro lado cerebro con ventrículos laterales. Ya vamos a hablar un poquito de eso. El diencéfalo entonces es una región media del cerebro que empieza en la base del cráneo y se encuentra por dentro y por debajo de los hemisferios cerebrales. Vamos a tener una región central del diencéfalo llamada tálamo. Esta región tálamo o región talámica es una región encargada de coordinar, de juntar diferentes tipos de acciones sensitivos
y asociar actores sensitivos y sensoriales para recién juntarlos y delimitarlos o mandarlos a diferentes partes de la corteza cerebral, con mayor especificación hacia el lóbulo parietal. ¿Okay? Si nos vamos un poquito hacia abajo, en región ventral del tálamo, vamos a tener una estructura llamada hipotálamo con 15 funciones que la deben saber ustedes, entre esa regulación de diferentes parámetros vitales, por ejemplo, control de la temperatura, control de la presión arterial, control de la frecuencia cardíaca, sed, apetito, me controla el libido sexual, deseo sexual, me produce hormonas que van a ser oxitocina y vasopresina, me produce hormonas liberadoras de hormonas de la hipófisis anterior o adenohipófisis, que van a ser CRH, GNRH, que es muy importante porque nos permite la liberación de LH y FSH para los ciclos del aparato reproductor, tanto femenino como masculino, la CNRH para la liberación de ACTH de la glándula suprarrenal, y además de esto TRH para la liberación de TSH, hormona liberadora de hormonas tiroideas o tirotrofinas, y vamos a tener una hormona inhibidora de la prolactina que se secreta por sí sola en la adenohipófisis cuando la mamá se encuentra embarazada a finales del parto y principio del puerperio. Y vamos a tener entonces liberación de prolactina, y esto va a ser inhibido una vez que el bebé deje de succionar por la PIF, hormona inhibidora de prolactina, también secretada por el hipotálamo. Entonces, si ustedes ven una estructura demasiado importante del diencéfalo a nivel ventral del tálamo y por debajo de la cara inferior de los hemisferios cerebrales. Si nos vamos un poquito más hacia abajo, vamos a tener una glándula ya sentada en la base del cráneo, una glándula más hacia ventral de lo que vendría a ser la cara inferior del hipotálamo, y se va a llamar glándula hipófisis. ¿Okay? Esta glándula hipófisis va a tener dos sectores, que es lo que nos interesa a nosotros, en la parte de la anatomía práctica, y adenohipófisis y hipófisis anterior o neurohipófisis. La adenohipófisis va a ser la encargada, y de paso hacemos un paso con en la parte de endocrino. Adenohipófisis encargada de secretar hormonas, si es que el hipotálamo lo desea o quiere. Van a ser entonces por un lado FSH y LH, por otro lado TSH que se dirige a las tiroides para secretar hormonas tiroideas de 3 y 4, calcitonina, FSH y LH que van a producir por un lado la LH en la mujer, ovulación, en el varón testosterona por las células intersticiales de Leydig que se encuentran por fuera de los túbulos seminíferos, y la FSH, folículo estimulante en la mujer. Acuérdense ustedes, la primera etapa del ciclo, divide en dos, del día 5 al día 14 se secreta FSH para que pueda producir una maduración del folículo para convertir el ovocito primario en secundario e indirectamente estrógeno para producir la ovulación a posterior, y en el varón va a producir espermatozoides. En la célula de Sertoli. Voy un poquito más rápido porque ustedes han tenido la clase teórica, porque tuvieron una excelentísima clase teórica con el profesor titular, y porque ya les expliqué esto en endocrino, en las clases pasadas hablamos un poquito al respecto de todo esto, así que bueno, vamos un poco más rápido como para que abarquemos más temas. Acuérdense que este es el último trabajo práctico y después ya viene el final, el parcial, digo. Entonces, bueno, quiero abarcar muchos temas y, bueno, ya es hora de hablar. Bien, sigamos entonces. Quiero que sepan la ACTH de la hipófisis anterior o adenohipófisis que se dirige a la glándula suprarrenal. Actúan las 3 capas de la corteza de la glándula suprarrenal, esa glandulita que se encontraba en el polo superior y medial de los riñones, bien, retroperitoneales, sobrevende,
y actuaba en este sector para producir en la corteza y en la médula espinal diferentes sustancias. En la médula, noradrenalina y adrenalina, y para activar el sistema nervioso simpático, y lo que sería la corteza, cortisol y androstenediona, que son análogos de la testosterona, y el otro es un corticoide endógeno que sería para, con efecto antiinflamatorio, analgésico, antialérgico e inmunosupresor. También produce un aumento de la glucemia, un aumento de la presión arterial, entonces hay que tener mucho cuidado con las aplicaciones de dexametasona o betametasona en un paciente que no se lo va a controlar los parámetros vitales, porque ustedes ya saben acá que es innegociable eso, que es lo que produce el cortisol. Continuamos entonces. Hay otra hormona que se llama prolactina, ya les hablé de eso, y la otra hormona que se llama hormona de crecimiento, que va a producir un anabolismo en todo el cuerpo humano. Bien, anabolismo proteico, obviamente. Esto es la pregunta de examen. Si nos vamos un poquito a, la glándula hipófisis se encuentra en un sector, se llama silla turca, en el centro de las apófisis clinoides de la cara superomedial del hueso esfenoides. ¿Ok? Si se acuerdan un poquito de allá del trabajo práctico de las clases teóricas de la base de cráneo. ¿Ok? Acá es donde se asienta. Bueno, eso también les quería contar porque es un detalle anatómico que también se suele preguntar. ¿Ok? Bien, continuamos entonces hacia atrás, hacia región posterior de lo que sería el tálamo, hacia abajo región subtalámica, y hacia posterior del tálamo una región llamada epitalámica o epitálamo, donde vamos a tener la glándula pineal. La glándula pineal ubicada en la fosa de la glándula pineal. Una glándula pineal que va a secretar una hormona llamada melatonina, una hormona del sueño. Bien. Que es una hormona que se secreta en la oscuridad, regula los ciclos sueño-vigilia. Muy importante porque en los adultos mayores se encuentra calcificada. Al encontrarse calcificada no se va a producir, entonces los adultos mayores generalmente les cuesta dormirse o tener sueño, y esto es importante por eso. Nos dirigimos más hacia arriba, vamos a hablar del órgano más importante del cuerpo humano, el principal y el fundamental del cuerpo humano. Todo examen debería tener preguntas de cerebro. El cerebro entonces va a estar dividido en dos, por dos hemisferios. Por una longitudinal cerebral, que es profunda, me va a dividir dos hemisferios, un hemisferio derecho y un hemisferio izquierdo. Estos hemisferios van a contar en su cara superolateral o en su cara externa, cara craneal convexa, o cisuras, también llamadas surcos, porque son profundos. Van a contar con un surco lateral o surco de Silvio y un surco vertical longitudinal central, o también llamado surco de Rolando. ¿Ok? Surco de Rolando, surco de Silvio, y esto tiene una división de la corteza cerebral en lóbulos: lóbulo frontal, lóbulo parietal, lóbulo temporal y lóbulo occipital. Ustedes ya conocen. Vamos a tener entonces esos lóbulos en cada hemisferio. Además, al fondo de la fisura longitudinal cerebral vamos a tener un quinto lóbulo que se llama el lóbulo de la ínsula o de la língula. ¿Okay? Este es un lóbulo bastante profundo que va a tener elementos como hipocampo, amígdala, y sirve para, más que nada para la memoria y para procesos de la atención. ¿Okay? El lóbulo frontal va a ser el encargado de funciones cerebrales superiores, con todo lo que eso conlleva, además de todo, coordinación de movimientos voluntarios, en un determinado sector del lóbulo frontal, que va a ser desde el surco de Rolando, el surco central, hacia adelante.
un giro o cisura precentral, ¿ok? Si nos vamos hacia atrás de esos surcos, va a quedar delimitado hacia atrás y hacia arriba, va a quedar delimitado el lóbulo parietal. Lóbulo parietal que va a tener por un lado una gran tarea en la parte sensitiva. Tiene un área que se llama área de asociación sensitivo-sensorial, un área de la percepción. Acá es donde llegan todas las vías sensitivas del cuerpo humano que pasan por el tálamo y obviamente pasan por la médula tálamo y se dirigen a este sector para generar este tipo de asociaciones. Pero además de esto vamos a tener un área que se llama área de Wernicke, un área de sensorial del labio. Y esto suele ser pregunta de examen. Si nos vamos hacia abajo, entonces va a quedar delimitado un lóbulo llamado lóbulo temporal. Este lóbulo temporal va a tener, acá se va a hacer consciente la audición, va a tener diferentes áreas, 3 áreas. El área más chiquita del lóbulo temporal se va a hacer consciente de la audición. Esto es pregunta de examen, y en el lóbulo occipital se va a hacer consciente de la visión. Es el lóbulo de la visión, es el polo externo o el polo extremo posterior de los hemisferios cerebrales. Es mucho más grueso y más grande que el lóbulo frontal, y acá es donde se hace consciente la visión. ¿Okay? Acá es donde llegan los nervios ópticos, tanto derecho como izquierdo, para permitirme eso. Importantísimo entonces saber, esto es pregunta de examen también, saber cada una de las funciones de los lóbulos. Vamos a tener sustancia gris periférica y sustancia blanca interna, una sustancia blanca a partir de diferentes tipos de axones, inclusive rodeándome diferentes núcleos de sustancia gris, llamados núcleos basales, ¿ok? Núcleos basales que vamos a tener muy cerca de la base del cerebro y van a ser encargados de coordinación de movimientos automáticos, voluntarios y demás. Acá es donde llegan las vías extrapiramidales y vamos a tener de medial al lateral núcleos cuerpo estriado que se van a dividir en caudado y lenticular hacia más lateral, y luego más hacia lateral el lenticular se va a dividir en putamen y globo pálido. Estos núcleos grises rodeados por sustancia blanca, ya les expliqué cuál era cada una de sus funciones. Además de esto, en el cerebro vamos a tener cavidades que han quedado embriológicamente divididas en anteriores, medias y posteriores. Las cavidades que se encuentran dentro de los hemisferios cerebrales se van a llamar ventrículos laterales. Ventrículos laterales que van a ser tapizados por epéndimo. Es un tipo de tejido con plexos coroideos que van a generar líquido cefalorraquídeo muy cerca de los capilares con un ultrafiltrado plasmático para producir este líquido que va a venir de los plexos laterales dirigidos a un ventrículo que queda medial hacia los 2 hemisferios, llamado tercer ventrículo, y todo este líquido va a drenar hacia el cuarto ventrículo, dirigido entre lo que vendrían a ser tronco encefálico y cerebelo, en medio de los pedúnculos cerebelosos, y pasando por diferentes aberturas. Por un lado, el tercero hacia arriba, los ventrículos laterales hacia el tercero, foramen interventricular, y ventrículos laterales hacia el cuarto, comunicación, agujero de Silvio o acueducto de mesencéfalo. Esos son los 2 agujeros que ustedes se tienen que acordar, porque la comunicación del tercero hacia los ventrículos laterales y hacia el cuarto en inferior, ¿ok? Luego conduce obviamente por la aracnoides, líquido cefalorraquídeo, la capita que
protege, una capa media que protege la médula espinal y el encéfalo hacia arriba de su circulación. Líquido cefalorraquídeo, que es bastante importante para la amortiguación de golpes, para la protección del encéfalo y médula espinal, y para poder producir una presión que sea adecuada para el mantenimiento de estas áreas nerviosas indemnes o totalmente protegidas, ¿ok? Entonces, este ultrafiltrado que tiene valores del plasma al 50% de su valor normal, va a ser un líquido muy importante para el mantenimiento de las funciones cerebrales superiores. ¿Por qué no? Claro que sí. Entonces, esto es necesario que ustedes lo sepan. Listo, entonces ahí hablamos casi 40 minutos de sistema nervioso central. Perfecto, ¿hasta ahí cómo están? ¿Vamos bien? ¿Se escucha bien hasta ahí? Perfecto. Sí, profesor, perfecto. Bien, bien. Hay algo más que les tengo que decir a ustedes, porque bueno, si no me tengo que poner a hablar 5 o 6 horas y tampoco es cuestión porque bueno, no los quiero aburrir, pero voy a hablar de algo que va a ser innegociable, que es un regalo que yo le hago para ustedes, innegociable para la parte de un examen, que siempre se pregunta en Estructura y Función Humana 2, que lo van a saber de la manera que yo les digo, que se llama, y con esto termino, como para tratar de no aburrirlo tanto y bueno, hacer lo que estudien, obviamente decirle que por favor traten de estudiar, clases teóricas, trabajos prácticos y demás, de sistema nervioso simpático y parasimpático. Y esto quisiera que lo vayan anotando, ¿ok? Lo voy a ir diciendo más rápido también porque ya lo saben por la clase teórica, pero para el que no lo sepa lo va anotando rápido, va escribiendo y bueno, puede tener la idea al respecto de esto. El sistema nervioso simpático entonces me libera adrenalina o noradrenalina, el parasimpático acetilcolina. Sistema nervioso simpático para el estrés, sistema nervioso parasimpático para la relajación, ¿ok? Vamos a tener diferentes variables de este sistema a lo largo, son un conjunto de nervios que se dirigen a diferentes partes del cuerpo, saliendo de la médula espinal y del tronco encefálico, y lo que van a producir entonces es funciones variables por momentos de la vida, momentos del día, situaciones de estrés con liberación de adrenalina en diferentes concentraciones y situaciones de relajación con diferentes concentraciones de acetilcolina. ¿Ok? Vamos a ir de arriba hacia abajo. Vamos a empezar con, por un lado, el sistema nervioso simpático me va a generar en los ojos dilatación de las pupilas, y el sistema nervioso parasimpático contracción pupilar. Y esto quiere decir que es para ver mejor. ¿Okay? Vamos a necesitar, la persona que está estresada, que se dice que es lucha o huida, es muy importante tener una dilatación de las pupilas para que se pueda ver mejor el campo visual, por ejemplo. ¿Okay? Obviamente, contracción de las pupilas o miosis pupilar en el tema del sistema nervioso parasimpático. Con respecto a la boca, vamos a tener sequedad bucal en el simpático, porque el paciente obviamente o la persona no puede hablar, no va a tener ningún tipo de habla, por eso muchas veces en un examen se quedan callados, y esto es por el sistema nervioso simpático. Y el sistema nervioso parasimpático vamos a tener habla, muchísima habla, el paciente es verborrágico porque va a tener gran cantidad de salivación. A nivel de las glándulas salivales, te acuérdense que era la parótida, sublinguales y submaxilares. Bien, perfecto. Nos vamos un poquito hacia abajo al sector del corazón. Vamos a tener el sistema nervioso simpático, obviamente actuando con adrenalina y noradrenalina. Vamos a tener
con los receptores en el corazón, receptores de adrenalina tipo 1 y tipo 2. Vamos a tener un gran aumento de la frecuencia cardíaca con la hipertensión arterial. Esto es necesario que ustedes lo sepan también porque bueno, hay pacientes que van a tener un estrés crónico y por eso puede ser que le aumente la frecuencia, la presión arterial. A mayor contractibilidad del corazón, vamos a tener un aumento de la postcarga y un aumento de la presión arterial por la fórmula que ustedes ya conocen de hipertensión, de presión arterial. Además de esto, vamos a tener en el sistema nervioso parasimpático un proceso de relajación vagotónico por el vago, una rama de los nervios vagos a nivel cardíaco, con una disminución de la frecuencia cardíaca y bradicardia y disminución de la presión arterial, si nosotros nos encontramos relajados, obviamente. Vamos a tener hacia el tórax lateral en los pulmones, vamos a tener lo que vendría a ser broncodilatación con tos en el broncodilatación por un lado en el paciente con simpático y broncoconstricción con tos en el paciente con parasimpático. Broncodilatación se explica porque el paciente necesita correr, necesita actuar, luchar, huir en el proceso de estrés que estamos hablando, entonces necesita una gran apertura bronquial para que el paciente pueda respirar mucho mejor. Todo lo contrario en el parasimpático. Si nos vamos más hacia abajo, vamos a tener, por un lado, a nivel de las glándulas suprarrenales, secreción de cortisol, obviamente, y a nivel de los riñones vamos a tener un gran proceso ultrafiltrado plasmático con una contracción de los uréteres que me impide, contracción del esfínter uretral, tanto superior como inferior, que impide que el paciente orine. Esto es necesario el simpático porque, claro, no hay tiempo para orinar, así como se le explicaba que no había tiempo para defecar. Un paciente que está en lucha o huida, además de disminución de la secreción de los jugos digestivos y disminución del peristaltismo intestinal, no vamos a tener tiempo para defecar. Entonces el paciente no defeca en el simpático ni orina. En el parasimpático orina y defeca porque hay un aumento de las secreciones, un aumento de los movimientos peristálticos, tanto a nivel del uréter, músculo detrusor de la vejiga, apertura de los esfínteres, tanto involuntarios como voluntarios, uretrales, superiores e inferiores, y además movimiento de los músculos circulares y longitudinales de las asas delgadas y las asas gruesas de tanto intestino delgado como intestino grueso a nivel del aparato digestivo. ¿Okay? Esto es muy necesario que ustedes lo sepan y esta es la pregunta de examen que puede llegar a venir también. Y además de esto vamos a tener, como si fuera poco, el paciente con gran contracción muscular. En el caso del simpático, el paciente, esto se explica porque el paciente necesita luchar o huir, necesita una contracción muscular fuerte y potente, por eso es cuando estamos estresados, cuando tenemos estrés, se nos vienen las contracturas musculares. Y en el parasimpático totalmente relajado, el paciente no necesita luchar o huir. Muy buena jornada, muy buena vida y bueno, les deseo lo mejor en su carrera. Éxito, chicos, chicas. No, muchas gracias, profesor. Muchas gracias. Nos vemos, Juan, que estén muy bien. Hasta luego. Hasta luego. Chao, chao, chao.
Quedé en bolas, chicas. Pensé que íbamos a estar como 2 horas más o menos porque es un tema muy largo. O sea, tipo que habló y dijo, bueno, chao, hasta luego, suerte, besitos. Ni siquiera dio lugar, digamos, para preguntar si alguna duda, nada, se fue a la mierda, digamos. Y supuestamente dio sistema nervioso central, faltaba el otro, el periférico. Pero bueno, ya está. Claro, está dividido en dos y él dio el central, ¿no? Pero bueno, chicos, yo grabé la clase, así que, bueno, no sé si saben, hay un grupo de Telegram desde que empezó, Estructura 1, y ahí voy a pasar la clase grabada. Bueno, Dale, chicos, dale, muchísimas gracias. Nos vemos, chicos. Suerte. Nos vemos. Gracias igualmente, traten de estudiar.